Año 336 a.C. En el norte de Grecia, los macedonios celebran unos suntuosos festejos. De repente, un cuchillo, una puñalada. El rey Filipo II cae muerto. ¿Quién se beneficia de este asesinato? Las sospechas alcanzan incluso a su propio hijo, que pasará a la historia como Alejandro Magno. La antigua Grecia. Para muchos, la cuna de la civilización occidental. Mucho antes del nacimiento de Cristo, su pueblo estableció nuevos estándares como arquitectos, inventores de la democracia, científicos y filósofos. ¿Pero la antigua Grecia realmente fue tan brillante, tan modélica para el mundo? Las investigaciones revelan cada vez con mayor claridad el lado oscuro de una cultura que con frecuencia se idealiza: violencia, opresión y esclavitud. La verdad sobre la antigua Grecia. Una tierra en ruinas. La guerra del Peloponeso había debilitado a ambos rivales, Esparta y Atenas. En el extremo norte del mundo griego surgió un nuevo centro de poder: Macedonia. El padre de Alejandro Magno, Filipo II, gobernaba Macedonia. La mayoría de los griegos consideraban a su reino un estado rural atrasado. Filipo era un gobernante ambicioso que quería convertir a Macedonia en una superpotencia militar. Filipo II también era implacable cuando lo necesitaba. Y así se convirtió en el rey indiscutible de Macedonia. Su estilo de gobierno se asemejaba a los métodos de un jefe de la mafia. Filipo compraba a sus rivales para convertirlos en aliados. Quien se negaba moría. Durante mucho tiempo los arqueólogos buscaron la tumba del monarca macedonio. A finales de los años 70 del siglo pasado creyeron haberla encontrado. Bajo una colina cerca del pequeño pueblo de Vergina, a 50 kilómetros al oeste de Tesalónica, hay 4 tumbas. La tumba 2, con ricos ajuares funerarios. Sin duda, este parecía ser el lugar de enterramiento de un rey. Junto a magníficas piezas de armadura y joyas preciosas, un cofre de oro. Contenía los restos del difunto envueltos en púrpura, el color de los reyes. El examen forense reveló que el fallecido tenía una fractura ósea curada alrededor del ojo derecho. Una herida similar a la que habría sufrido Filipo en una de sus muchas batallas. Pero, ¿era eso prueba suficiente? El gran túmulo de Vergina fue excavado a finales de la década de 1970. La tumba 2 se encontró llena de maravillosos objetos de gran riqueza. Y hubo un deseo de afirmar que la persona enterrada en esa tumba intacta era Filipo II. En 2015, un equipo dirigido por el antropólogo Antonis Bartsiokas cuestionó aquella conclusión. Estudiaron la tumba 1 del yacimiento, que había sido saqueada y ya no contenía tesoros, pero aún conservaba los huesos del hombre allí enterrado. Los investigadores detectaron un crecimiento óseo en la rodilla izquierda procedente sin duda de una herida de batalla, coherente con lo que las fuentes relatan sobre Filipo II. Esto sugería que la tumba 1 contenía al rey, no la tumba 2. Encontramos allí a un hombre de aproximadamente 1,80 m de altura que presentaba una lesión en la rodilla causada presumiblemente por una lanza.
y eso coincide exactamente con el perfil de Filipo. Una pintura en la tumba 1 también apunta a Filipo. El rapto de Perséfone por Hades. 4 caballos tirando del carro divino, una alusión al pasado guerrero del difunto. Filipo revolucionó la guerra en Macedonia. Durante siglos, los hoplitas griegos habían combatido con lanza y escudo. La fuerza de Macedonia residía en su caballería, hasta que Filipo introdujo una nueva unidad en el campo de batalla, la Falange Macedonia. La gran innovación de Filipo fue combinar la tradicional fortaleza de la caballería macedonia con una potentísima infantería pesada armada con la larga sarisa. Eso le permitió dominar los campos de batalla del norte y centro de Grecia. Los éxitos militares también incrementaron su riqueza. Filipo obtuvo mucho oro y plata durante sus campañas, botines que invirtió en edificios espléndidos, entre ellos el Palacio Real. Allí creció Alejandro como heredero del trono macedonio. Pero su futuro distaba de ser seguro. Se dice que Filipo llegó a tener hasta 7 esposas, a veces varias al mismo tiempo. Un hermanastro podía impugnar la herencia de Alejandro. Su única ventaja era que su madre también tenía sangre real. Olimpia provenía de la noble casa gobernante de Épiro, en la región vecina. Su familia se enorgullecía de remontar su linaje hasta Aquiles. Y en el sistema polígamo de la corte de Filipo II, haber dado a luz a un hijo sano la situaba en la más alta posición. Desde niño, Alejandro fue preparado para la vida del soldado. Estaba destinado a seguir los pasos de su padre como comandante. Pero la formación abarcaba mucho más que lucha, equitación y ejercicios físicos. También era necesario cultivar las facultades intelectuales del futuro heredero. Alejandro no fue educado en la capital, sino a unos 50 kilómetros al oeste, en Mieza. Solo los más grandes pensadores de su tiempo eran dignos de instruir al príncipe macedonio. Atenas había perdido su papel dominante como centro de poder político, pero seguía siendo la referencia cultural y científica del mundo griego y más allá. Filipo puso sus ojos en un pensador ateniense excepcional para la educación de su hijo. Se trataba de Aristóteles, el célebre filósofo formado en la escuela de Platón. Su padre había servido en la corte macedonia como médico. Para Aristóteles, la llamada al norte llegó en el momento oportuno. Pensemos en lo que Aristóteles estaba dejando atrás. La Atenas del 340 a.C. no era la Atenas gloriosa del siglo V. Así que, en mi opinión, la elección era evidente. Abandonar un lugar en declive y marcharse a otro, claramente en ascenso. Aristóteles enseñó a Alejandro los últimos avances en ciencias naturales, matemática y filosofía. Lo mejor de lo mejor para el heredero del trono. Pero desde la perspectiva actual, la concepción del mundo transmitida a Alejandro era cuanto menos problemática. Aristóteles tenía algunas ideas muy extrañas, como sus opiniones sobre cuestiones como el sexo, el género y la etnicidad. Reflexionaba sobre los pueblos a los que esclavizaban los griegos, que con frecuencia eran sus propios vecinos u otros griegos. Y esta idea de la esclavitud natural es una de las más problemáticas. Quien no escucha, aprende por la fuerza. Aristóteles exigía obediencia a sus discípulos y Alejandro tenía que acatarlo. Solo entonces su maestro lo introducía en el mundo de los mitos, historias de guerra y gloria.
y de sus supuestos antepasados, como Alejandro creía. Alejandro creía descender de Aquiles, el legendario héroe de la guerra de Troya, que eligió una vida corta y gloriosa antes que una larga y pacífica. Así se lo inculcaron desde niño. En la genealogía de sus padres abundaban las referencias divinas. Su madre contaba a Aquiles entre sus ancestros. Y su padre se consideraba descendiente de Heracles, hijo de Zeus y la humana Alcmena. Un árbol genealógico de proporciones míticas. Alejandro se identificaba profundamente con Aquiles, el gran héroe de la Ilíada. Ser siempre el mejor y superar a todos los demás. Ese es precisamente el verso de la Ilíada que Alejandro se tomó más en serio. Ser más grande que todos los demás. Una visión de sí mismo que sumiría al mundo entero en el caos. El símbolo macedonio es el león. Esta estatua erigida en Queronea, 30 kilómetros al este de Delfos, data de la época de Filipo II y marca un momento decisivo en la historia de Grecia. Es evidente que el león de Queronea fue un monumento funerario muy importante y muy costoso que señalaba las tumbas de personajes destacados. Y de hecho, cuando los arqueólogos excavaron bajo el león, encontraron los esqueletos de unos 250 hombres. Junto a los restos humanos, los arqueólogos hallaron armas y armaduras. ¿Quiénes fueron estos guerreros? ¿En qué batalla perdieron la vida? ¿Y la estatua del león demuestra realmente que aquí están enterrados macedonios? El ascenso de Macedonia tampoco pasó inadvertido para los poderosos tebanos. Desde su victoria sobre Esparta, Tebas era la ciudad-estado líder de Grecia. El rearme macedonio los convertía en una amenaza. Durante la mayor parte de la historia griega se mantuvo un equilibrio. Si una ciudad se hacía demasiado poderosa, empezaba a dominar a otras y a crear una alianza o incluso un mini-imperio. Entonces las demás se unían para aplastarla y todas volvían a ser comunidades independientes. Todos contra uno. En el año 338 a.C., el ejército macedonio se enfrentó en Queronea a tropas de Tebas y de otras ciudades griegas. El joven Alejandro, de 18 años, acompañó a su padre al campo de batalla. Como jefe de la caballería, debía neutralizar al temido batallón sagrado de Tebas. Alejandro salió victorioso y casi todos los hombres del batallón sagrado murieron. Son sus restos los que reposan en la tumba del león de Queronea, no los de los macedonios caídos. El lugar de descanso eterno de los macedonios se descubrió más tarde bajo unos cipreses en una colina. La victoria macedonia en Queronea tuvo consecuencias de gran alcance. Filipo II logró forzar a casi toda Grecia a unirse a él en una alianza, la llamada Liga de Corinto. La era de las múltiples ciudades rivales había terminado. Alejandro había demostrado ser un comandante muy capaz, pero limitarse a esperar su ascenso al trono no era una opción. Su derecho a la sucesión corría peligro. Los investigadores descubrieron el motivo de esta urgencia repentina en el túmulo funerario de Vergina. El estudio detallado de la tumba 1 proporcionó indicios de un sangriento drama familiar en la corte real. Un capítulo oscuro de la historia griega del que Alejandro resultaría beneficiado. Su relación con su madre, Olimpia, se consideraba estrecha,
mucho más que con su padre, Filipo. Una consecuencia directa de la poligamia en la corte macedonia. El rey Filipo ya se había casado 6 veces. La esposa número 7 era hija de un general. A diferencia de las anteriores, era macedonia. Para Alejandro, el matrimonio con la aristócrata macedonia Cleopatra suponía una amenaza directa. Si de esa unión nacía un hijo legítimo, podía desplazar a Alejandro en el orden de sucesión. Y así ocurrió. Cleopatra se quedó embarazada y dio a luz un hijo, poniendo en peligro a Alejandro. Su hermanastro recién nacido podía disputarle el trono. Poco después, en el año 336 a.C., el rey celebró un gran festejo en el palacio. Alejandro estaba entre los invitados. De pronto, Pausanias, de la Guardia Real de Filipo, se acercó a él y lo apuñaló ante la mirada de todos los asistentes. No está claro quién estuvo detrás del asesinato de Filipo II por uno de sus guardaespaldas. Pero ciertas fuentes antiguas, incluido Plutarco, nos dicen que algunos pensaban que Alejandro y su madre Olimpia estaban implicados. Filipo tenía muchos enemigos, pero para Alejandro su muerte llegó en el momento oportuno. Fue proclamado rey de inmediato. Cleopatra y su hijo dejaron de ser una amenaza. Para asegurarse por completo, Alejandro mandó matar al bebé y forzó a Cleopatra al suicidio, según los historiadores antiguos. Los hallazgos de la tumba 1 confirmaron esta versión. Junto al hombre de unos 45 años, había enterrada una mujer de unos 18 años y un bebé. En la tumba hay 3 cuerpos, y eso es un indicio muy contundente de que se trata de Filipo II. La edad coincide. Con él está enterrada su joven esposa y también un bebé recién nacido, lo que encaja con las descripciones de la muerte de Filipo. ¿La sangre de su padre, su madrastra y su hermanastro manchó las manos de Alejandro? Hay indicios que sugieren eso. Pero también es posible que fuera su madre, Olimpia, quien ordenara el asesinato. ¿Fue ella la única responsable de la muerte de su esposo infiel, su rival y el hijo de ambos? Los escritores antiguos eran casi siempre hombres, y el sexismo influía en la forma en que escribían sobre mujeres poderosas como Olimpia. No les gustaba que mujeres así pudieran ejercer influencia sobre hombres importantes como Alejandro. Alejandro continuó el brutal estilo de gobierno de su padre. La muerte de Filipo no podía quedar sin castigo, y rodaron más cabezas, incluso dentro de la propia familia real. El reinado de Alejandro no estuvo exento de desafíos. Muchos pueblos conquistados por su padre vieron una oportunidad, especialmente Tebas. Pero formar un nuevo ejército era caro. El Museo Arqueológico de Tebas conserva pruebas de un antiguo sistema de financiación colectiva. Atenas, Mesene, Chipre y otras ciudades sufragaron el nuevo ejército tebano destinado a derrotar a los macedonios. Para los enemigos de Macedonia era la oportunidad para causarle a Alejandro el máximo de problemas posible. Así que, pocas semanas después de su ascenso al trono, Tebas y otras ciudades griegas prácticamente dijeron: no te reconocemos como líder y te lo vamos a poner difícil. Alejandro aplastó la revuelta con gran brutalidad. En el otoño del 335 a.C., sus soldados arrasaron Tebas. Más de 6.000 tebanos fueron masacrados y unos 30.000 hombres, mujeres y niños vendidos como esclavos.
Este proceder despiadado logró el efecto deseado. Ahora, Alejandro gobernaba Grecia sin oposición. A continuación podía centrarse en su verdadero objetivo: el enemigo ancestral de Grecia, Persia. Unos meses después, Alejandro cruzó el Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia, con cientos de barcos y unos 40.000 soldados bajo su mando. Formalmente, era una campaña de venganza, pero las devastadoras incursiones persas contra Grecia habían ocurrido hacía más de un siglo. En realidad, para Alejandro se trataba sobre todo de gloria. Quería pasar a la historia como un gran general. Para ello llevó consigo al historiador Calístenes, encargado de presentar al enemigo del modo más negativo posible, y a Alejandro del más favorable. En cuanto a la imagen de Alejandro como brillante estratega, solo podemos decir que no conocemos la verdad. Es difícil determinar cuánto se debía realmente a sus generales, porque la historiografía se centra en él como figura principal. Pero es razonable suponer que los comandantes tuvieron un papel decisivo, especialmente en la primera fase de la campaña persa. La propaganda manipuladora no era ninguna novedad en la antigüedad. Los gobernantes siempre han utilizado muros de los templos y estelas para presentar sus actos bajo una luz favorable. Casi siempre se trataba de legitimarse recurriendo a exageraciones y mentiras descaradas. Hace 3.700 años, el rey Hammurabi de Babilonia afirmaba en una estela que había recibido sus leyes personalmente del dios de la justicia. Medio milenio después, el faraón Ramsés se hacía representar en las paredes del templo como vencedor triunfal de la batalla de Kadesh, aunque en realidad fue, como mucho, un empate. Los emperadores romanos se hacían retratar como jóvenes, vigorosos y seguros de sí mismos, incluso en la vejez. También esto era propaganda con escasa relación con la realidad. Alejandro también utilizó todos los medios a su alcance para ganarse a las poblaciones de los territorios conquistados. Una tarea nada fácil, pues eran sus tropas las que llevaban la muerte y la destrucción a esos lugares. Su campaña contra los persas encontró poca resistencia. En apenas 18 meses, Alejandro conquistó toda Asia Menor. Los mercenarios griegos que osaran luchar al servicio de los persas no podían esperar clemencia. Sin embargo, el dominio sobre los territorios conquistados era menos implacable. Es probable que para la mayor parte de la población cambiase poco en términos administrativos, pero sin duda percibían que habían pasado a estar bajo un gobierno extranjero. Solo quienes se resistieron abiertamente fueron castigados con dureza. Algunas de las ciudades jonias, que supuestamente debían ser liberadas, se resistieron firmemente y tuvieron que imponerla brutalmente, por la fuerza. En la rica ciudad portuaria de Mileto, Alejandro mandó masacrar a la mayor parte de la población. Para algunos, este episodio reflejaba su sed de sangre. Su crueldad debía ser encubierta mediante propaganda que celebraba a Alejandro como libertador y vencedor. El ejemplo más conocido es una imagen que ya en la antigüedad fue tan célebre que se copiaba. El original se ha perdido, pero se halló un duplicado en la Pompeya romana. Los artistas que crearon el mosaico de Pompeya no hicieron más que copiar una pintura mucho más antigua, probablemente creada poco después de las guerras médicas. Podemos deducirlo por el realismo con el que están representados los persas. El famoso mosaico de Alejandro muestra una escena bélica.
Alejandro atacando al gran rey persa. Alejandro es representado como el líder victorioso en la batalla. Y Darío aparece siempre en la historiografía de Alejandro como el cobarde que huye. Pero ¿cómo pudieron los griegos derrotar a los persas pese a contar con un ejército mucho más reducido? El mosaico de Alejandro ofrece una pista. Un elemento especial había sido decisivo para el éxito griego: el linotórax. De la coraza de lino solo se conservan 1 o 2 fragmentos, poco más. Pero hay cientos, casi miles de representaciones, y gracias a ellas podemos comprender mejor su diseño. El linotórax, una especie de chaleco antibalas de la antigüedad. El linotórax fue ganando popularidad durante las guerras médicas. Y a finales del siglo V y en el IV casi había desplazado a la armadura de bronce. Una mezcla de lino y cola permitía una producción rápida y barata. ¿Pero podía proteger tan bien como el bronce? Un experimento daría respuesta. Desde hace años, Michael Sejatka trabaja con estudiantes de la Universidad de Hamburgo y de la Universidad Helmut Schmidt de Hamburgo para perfeccionar una reproducción auténtica. Capa a capa se combinaban lino y cola, alcanzando hasta 16 capas en zonas especialmente vulnerables como el pecho. En los costados se utilizaban 8 capas. También se añadían placas metálicas para una protección adicional. Las hombreras podían fijarse con correas de cuero, cordones o remaches metálicos. El tejido encolado actuaba como un chaleco protector moderno. Debía absorber la energía del impacto de las armas enemigas y así proteger a su portador. Una ventaja era evidente. El linotórax pesaba mucho menos que la armadura de bronce y permitía una gran movilidad en el combate. Las pruebas balísticas muestran qué armadura ofrece mejor protección. Se dispara una flecha con punta de bronce utilizando un arco fiel a las especificaciones históricas contra una placa de linotórax. La placa de lino cumple las expectativas. Al examinarla de cerca, se aprecia con claridad el efecto protector del linotórax. Disparábamos con un arco potente de 23-25 kilos a una distancia muy corta, 25 metros. La flecha casi no penetró la coraza, así que el portador habría estado protegido. Y en un disparo balístico desde 100 metros en formación, la flecha habría tenido mucha menos energía y no se habría clavado. Para comparar, hacen el mismo experimento con una coraza de bronce. La flecha atraviesa el metal como un cuchillo la mantequilla. Y perfora incluso la diana de paja que hay detrás. El resultado sorprende incluso a los expertos. Al final, la coraza de bronce no protegía tan bien, porque cuando una punta de flecha la abre, el metal se dobla y deja pasar la flecha. Sin embargo, la coraza de lino se comporta de manera diferente. La armadura de bronce tiene apenas medio milímetro de grosor, el linotórax 8. Por eso agarra la flecha y la retiene. Más seguro, barato y más ligero. El linotórax fue un factor decisivo en la guerra contra los persas. La coraza de lino aportaba una gran ventaja en el combate. Pero no basta para explicar por qué los persas perdían una batalla tras otra frente a los griegos. El siguiente objetivo de Alejandro fue la base naval persa de Tiro, considerada inexpugnable. Alejandro ansiaba llegar más lejos que cualquier griego antes que él.
Ese impulso lo llevaba a situarse en primera línea y dirigir los ataques contra sus enemigos. Le impedía aceptar que hubiera lugares inconquistables y no permitía que nada se interpusiera en su camino. Tiro se alzaba sobre una isla rocosa frente a la costa. Sus dos puertos estaban protegidos por bahías y grandes murallas emergían del mar, haciendo imposible un desembarco. Alejandro ordenó construir un tómbolo artificial para situar catapultas y torres de asedio. Tras un asedio de 6 meses, Tiro cayó. De nuevo Alejandro no mostró misericordia. 8.000 habitantes fueron asesinados y 30.000 vendidos como esclavos. Pero fue aún más lejos. Como demostración de su poder, mandó crucificar a otros 2.000 combatientes enemigos. Un gobernante solo era tan bueno como el poder que ejercía sobre los demás. Cualquier debilidad podía ser explotada por sus enemigos. Por ello, las acciones que vemos en Alejandro, sobre todo al aplastar ciudades rebeldes como Gaza, Tiro y otras, son totalmente entendibles. Tras conquistar Tiro, Alejandro tuvo que decidir. Debía perseguir al rey persa en su huida o dirigir su ejército hacia Egipto. El reino de los faraones pagaba tributo a los persas. Alejandro eligió los tesoros de Egipto. Para asombro de amigos y enemigos, su ruta lo llevó al desierto, al punto más occidental de Egipto. A 300 kilómetros de la costa se encuentra el oasis de Siwa, uno de los 3 oráculos más importantes del mundo antiguo. ¿Qué buscaba Alejandro aquí, tan lejos de las ciudades que pretendía conquistar? Puede parecer una decisión extraña, teniendo en cuenta que sus conquistas ni siquiera estaban aseguradas, y eso podía dar a sus enemigos la oportunidad de reagruparse. Pero en Siwa estaba el oráculo de Amón, un dios asociado con Zeus. ¿Quería legitimarse como sucesor de los faraones divinos tras liberar Egipto del dominio persa? En el templo de Siwa, Alejandro preguntó al dios Amón: ¿soy tu hijo? Al salir, tal como él deseaba, un sacerdote lo llamó hijo del dios. Que supuestamente el oráculo lo recibiera como hijo del dios, hijo de Amón-Ra, fue una interpretación errónea de Calístenes, que en ese momento no tenía ninguna batalla que narrar, pero conocía el oráculo. Simplemente transformó el saludo protocolario de la dinastía local y del sumo sacerdote a Alejandro como nuevo faraón en un pronunciamiento oracular. Alejandro explotó aquel malentendido y desde entonces difundió la idea de su ascendencia divina. Las monedas lo muestran con cuernos de carnero, símbolo del dios Amón. Se trataba de una propaganda real que en la antigüedad siempre caía en terreno fértil. Tras conquistar Egipto, Alejandro volvió a centrarse en Persia. Su nueva imagen como gobernante divino debía ayudarlo a lograr la victoria sobre el rey Darío. La batalla decisiva tuvo lugar en la llanura de Gaugamela, en el actual Irak. Las fuentes antiguas la describen con detalle. Una vez más, los persas, muy superiores en número, intentaron rodear al ejército de Alejandro. Aquello abrió una brecha que la caballería macedonia explotó hasta llegar al propio Darío, obligándolo a huir. Entonces se desató el caos. Las formaciones persas se desintegraron. Fue la mayor victoria de Alejandro en el campo de batalla. Darío III creyó que había aprendido la lección de su derrota en Isos y podía enfrentarse a Alejandro en condiciones más igualadas. Así que reunió un ejército enorme.
No estamos seguros de cuántos persas hubo realmente en ninguna batalla de la historia, porque los griegos tenían la costumbre de decir que eran cientos de miles o millones, pero no lo sabemos. Aún así, el resultado no cambia. Básicamente fueron aplastados por la carga de la caballería de Alejandro, lo que dejó vulnerable al propio Darío, que huyó. Todo Oriente Próximo y Egipto quedaron bajo dominio griego. El gran rey persa se dio a la fuga. Las ciudades que Alejandro iba alcanzando abrían sus puertas servilmente. Todo parecía estar saliendo bien. ¿Podría Alejandro someter toda Persia y destruir para siempre su imperio? Para ello, la capital del gran rey también tenía que caer. La idea de un imperio universal estaba profundamente arraigada en el Antiguo Oriente y también entre los persas. Por ello, podemos suponer que fue en el propio imperio persa donde Alejandro encontró esa idea. El corazón del imperio persa era Persépolis, en el actual Irán. Un crisol de culturas donde los pueblos del gran imperio se reunían. Persépolis fue redescubierta en la década de 1930. Las primeras excavaciones se consideraron de inmediato una sensación arqueológica. Un equipo de filmación acompañó a la expedición y rodó uno de los primeros documentales arqueológicos de la historia. Mostraba los misteriosos monumentos de un poder capaz de movilizar a miles de trabajadores. El documental se centraba en el director de la excavación, Ernst Herzfeld, uno de los arqueólogos más destacados de su época. Los nazis lo expulsaron de la universidad porque sus abuelos eran judíos. Emigró a Estados Unidos y continuó su investigación sobre Persépolis. El testimonio más impresionante del poder y la cultura de la capital persa son los relieves de la escalinata del palacio. En ellos se ven largas hileras de portadores de tributos de todas las provincias que acudían a Persépolis para el festival de Año Nuevo a rendir homenaje al gran rey. Pero el descubrimiento más importante para la investigación estaba aún por llegar. Herzfeld encontró casi 30.000 tablillas de arcilla con inscripciones. El profesor, persona non grata en la Alemania nazi, comprendió de inmediato el tesoro que tenía entre manos. Era el archivo palaciego perdido. Una ventana única y detallada a la administración del imperio persa. No hay nada comparable en la historia de la arqueología. Descifrar las miles de tablillas es un reto enorme. Investigadores de la Universidad de Chicago llevan décadas trabajando en ello. Para leerlas, hay que conocer media docena de lenguas. Lo que revelan las tablillas descifradas es sorprendente. Informes sobre flujos comerciales, ofrendas y regalos. El imperio persa era un estado multiétnico relativamente pacífico, muy distinto de la imagen que los griegos ofrecían de él. Persépolis eclipsaba todo lo que Alejandro conocía de su tierra natal. Solo el palacio era casi 3 veces mayor que la Acrópolis de Atenas. No había fortificaciones. Los persas se creían inexpugnables en el corazón de su territorio. Un error fatal. Alejandro entregó la ciudad al saqueo. Sus soldados recorrieron las calles asesinando y robando. Una doble estrategia: mantener contentas a sus tropas y humillar al enemigo. Finalmente la ciudad entera ardió. El punto culminante de la humillación fue la destrucción del Palacio Real. El incendio de Persépolis, según las investigaciones actuales y los hallazgos arqueológicos, fue provocado deliberadamente. No fue un acto impulsivo. Todos los objetos de valor fueron retirados previamente de los palacios y se quemó intencionadamente todo aquello que no se podía transportar, pero que habría sido importante para una rebelión, como las armas. Más de 2 milenios después, solo podemos imaginar la magnitud de la destrucción.
Con la caída de Persépolis, el poderoso imperio persa llegó a su fin. El rey ha muerto, ¡viva el rey! Alejandro se proclamó el nuevo gran rey. Se rodeó de consejeros persas, empezó a vestir ropas persas y se instaló en la tienda real de Darío, que había muerto durante su huida. Ante los griegos, Alejandro siempre había sido el primero entre iguales, pese a sus deslumbrantes éxitos militares. Pero ahora exigía prosquinesis a sus oficiales griegos, un gesto de sumisión propio de la tradición persa. Quien se negaba era eliminado. Sus viejos compañeros empezaron a conocer una nueva cara de Alejandro. En el punto álgido de su poder se multiplicaron los relatos sobre la desconfianza que sentía hacia sus aliados más cercanos, el distanciamiento de sus partidarios y su pérdida de contacto con la realidad. Las fuentes usaron un término específico para ello. Lo llaman potos, que significa deseo o anhelo. En este caso significa el deseo de alcanzar siempre algo más grande y mejor, una ansia insaciable de más. Ese deseo impulsaba constantemente a Alejandro, pero sus contemporáneos lo entendían cada vez menos. Su disposición a seguir a Alejandro disminuía día tras día. El poder de Alejandro no estaba seguro. Repetidamente tuvo que reprimir revueltas en los territorios conquistados. Así no se podía alcanzar la gloria eterna. Alejandro prefirió dedicarse a una nueva conquista. Esta vez no de un imperio, sino de una mujer, Roxana, una princesa bactriana. En la primavera del 327 a.C. se celebró su boda. Era un matrimonio político. Tras fracasar en la vía militar, intentó seguir la vía diplomática de la política matrimonial. Es probable que muchos macedonios se sintieran decepcionados. Era el primer matrimonio de Alejandro, y en vez de elegir a una de los suyos, escogió a una mujer de entre los vencidos. Y como en Bactria y Sogdia persistían los disturbios, es probable que ni la población local, ni sus élites, recibieran aquella decisión con especial entusiasmo. Alejandro no se quedó mucho tiempo. Impulsado por una fuerza interior, preparó la siguiente campaña, siempre avanzando hacia el este. Quería llegar a la India, un viaje hacia lo desconocido. El terreno abrupto y el monzón pasaron factura a su ejército. El propio Alejandro fue alcanzado por una flecha durante un asedio y casi muere a causa de las heridas. En el río Hidaspes, el agotado ejército de Alejandro se enfrentó a las tropas del rey indio Poros. Ambos ejércitos estaban más o menos igualados, pero los indios contaban con elefantes de guerra entre sus filas. ¿Podría Alejandro adaptar sus tácticas a un oponente tan inusual? Los elefantes funcionaban como un arma de impacto, basada en el miedo que provocaban. Pocos soldados estaban dispuestos a plantarles cara. Los indios los emplearon contra Alejandro por primera vez, pero para él no eran una novedad. Ya se había enfrentado a ellos en Gaugamela. Los había visto y sus tropas también, así que conocían a estos animales. Los griegos de Alejandro consiguieron neutralizar a los elefantes, pero las pérdidas fueron elevadas. Fue la última gran victoria de Alejandro. Su capacidad de persuasión se fue agotando y sus tropas se amotinaron. Querían volver a casa. Alejandro reaccionó como un niño enfurruñado y se encerró en su tienda. ¿Cómo resolver aquel encierro sin perder prestigio? Alejandro consultó a los dioses y los sacerdotes sabían exactamente qué respuestas se esperaba de ellos. Regresar a casa. El ejército descendió por el Indo hasta el mar y luego marchó por la costa.
no tardaron en llegar al borde del desierto de Gedrosia, la actual región fronteriza entre Pakistán e Irán. Alejandro ignoró todas las advertencias y quiso intentar lo que nadie se había atrevido a hacer antes. Ordenó a su ejército atravesar el desierto directamente. La marcha duró 60 días. El agua se agotó. Los lugareños los atacaron. Y solo 1 de cada 4 de los 60.000 soldados sobrevivió. Existen dos grandes interpretaciones sobre el cruce del desierto de Gedrosia. La primera sostiene que fue un castigo para su ejército por negarse a seguir avanzando hacia la India. Quiso hacerles pagar muy cara su decisión. La segunda encaja mejor con la personalidad de Alejandro, pura competitividad. Alejandro se quedaba sin oportunidades de hacer cosas nuevas y extraordinarias. Alejandro sobrevivió al desierto. Con su ejército diezmado continuó hacia el oeste y todos se preguntaban qué sería lo próximo que intentaría. Alejandro regresó a Persia, donde murió de forma inesperada con tan solo 32 años. No está claro si por exceso de alcohol o a causa de una infección. Su imperio se desmoronó. Dejó tras de sí un verdadero caos que tuvieron que resolver sus generales. Los territorios que conquistó pronto fracasaron y se dividieron. Sus diversos sucesores forjaron sus propios reinos en diferentes partes de su imperio. El imperio colapsó bajo su propia magnitud. Al este, los señores indios recuperaron sus territorios. En el resto, los generales de Alejandro se enfrentaron entre sí por el control de las distintas regiones. Aquellos antiguos camaradas del rey recibieron el nombre de diádocos o sucesores. Algunos gobernaron solo brevemente, mientras que otros sentaron las bases de imperios duraderos. En Egipto, uno de los generales de Alejandro se erigió en nuevo soberano. Su nombre era Ptolomeo. Se hizo coronar faraón y fundó una dinastía. Para reforzar su legitimidad llevó a cabo una osada maniobra. Robó el cadáver de Alejandro y lo llevó a Alejandría. Pero ¿dónde está su tumba? César y el emperador Augusto la visitaron en una cámara subterránea, pero luego se perdió el rastro. Hay muchas teorías sobre dónde podría estar. En algún lugar de Alejandría, quizá confundido con los huesos de un santo cristiano. Hay quien sostiene que podría estar en Venecia, Italia, pero no lo sabemos. Arqueólogos y buscadores de tesoros han recorrido medio mundo en busca de la tumba de Alejandro. Quien logre demostrar científicamente que ha encontrado los restos de Alejandro Magno será recordado como el descubridor de uno de los secretos más famosos de la historia. ¿Qué quedó de las extraordinarias conquistas del rey macedonio? Tras 40 años de guerras, surgieron 3 imperios estables. En el este, el imperio Seleucida. En Egipto, el Ptolemaico. Y en Grecia, el reino Antigónida. Ellos forjaron la nueva era que Alejandro había hecho posible, el helenismo. Los antigónidas gobernaron su pequeño reino desde Pela, capital del territorio macedonio. Casi un siglo después cometieron el error fatal de enfrentarse a una potencia emergente en el Mediterráneo: Roma. Los macedonios fueron derrotados en 3 grandes guerras y finalmente su reino se fragmentó en pequeñas regiones que se convirtieron en provincias romanas. El imperio Seleucida sufrió un lento declive y fue liquidado por Pompeyo en el 63 a.C. Para entonces no era ya mucho más que una ciudad-estado en el norte de Siria.
El imperio tolemaico fue más estable. Los guardianes de la tumba de Alejandro reinaron como faraones y combinaron tradiciones macedonias y egipcias. Para evitar disputas sucesorias, los tolemaicos solo se casaban con miembros de su propia familia. Fue el más duradero de los llamados imperios diádocos. El dominio macedonio sobre el Nilo terminó unos 300 años después con la muerte de la última reina, Cleopatra. Al final, Roma asumió el legado de Alejandro en casi todas partes. La relación de los romanos con Alejandro fue ambivalente. Lo admiraban como general, lo inmortalizaban en su arte y le daban el sobrenombre de Magno, el Grande. Al mismo tiempo, lo denunciaban como un gobernante depravado y cruel. Tras su muerte, la imagen de Alejandro varió enormemente. En Grecia muchos respiraron aliviados. Estalló una revuelta y su lema era: «Por fin ha muerto el tirano». Sin embargo, entre sus generales, que lucharon por repartirse su herencia, siguió siendo una figura muy importante. Alejandro pasó a la historia como Magno. Pero su reputación va desde el mayor general hasta el tirano genocida. Algunos niegan que fuera griego, otros afirman que fue él quien llevó la cultura griega al mundo, una cultura que especialmente en Europa se ha idealizado durante mucho tiempo. La antigua Grecia nos ha legado un arte extraordinario, una literatura extraordinaria. Innovación, reflexión, filosofía. Ciencia, logros militares, etc. Pero al mismo tiempo, debemos recordar que gran parte de esa producción cultural se dio sobre un trasfondo mucho más violento. Solo si asumimos esa imagen completa, la antigua Grecia podrá seguir teniendo valor en los debates y discusiones actuales. Necesitamos ese fondo oscuro para ver la luz.